Sí. ¿No? Bueno, muy bien, decíamos que finalmente el decreto de necesidad y urgencia no está incluido en el temario de las extraordinarias que mandó Milei al Congreso. ¿Qué significa esto? ¿Qué futuro tiene el decreto que borra de un plumazo más de 300 leyes? Daniel Sapsay es abogado constitucionalista, fue una de las voces más críticas del kirchnerismo, con lo cual su voz también respecto a qué pasa con el decreto no puede estar teñida de sospecha de parcialidad del lado kirchnerista, ni mucho menos, ¿no? ¿Qué tal, Daniel? Buen día. ¿Qué tal, María? Un gusto escucharte tanto tiempo. Igualmente, ¿cómo va? Bien, por suerte. Acá mirando un poco. ¿Qué pasa? O sea, hay una situación de mucha incertidumbre respecto de si ya rigen, digamos, si la eliminación de todas esas leyes contenidas en el decreto, en este momento, ese es el marco normativo. Mira, todavía no está en vigencia porque en el decreto de necesidad de urgencia no se establece la fecha a partir de la cual entra en vigencia. Entonces se aplica la regla general, que son los 8 días hábiles posteriores al dictado. Es decir, que recién entraría en vigencia el 29. El 29 de diciembre, esta semana. De diciembre, sí, Okay. Sí, una semana, exactamente. O sea que en esta semana entra en vigencia. Sí. Este viernes. El viernes Sí. falta muy poco. Muy poco. ¿Y ahora? ¿Y después? Bueno, después tiene que ser evidentemente elevado dentro de los 10 días a la Comisión Bicameral Permanente de Análisis de los Decretos de Necesidad de Urgencia, que también tiene 10 días para elevarlo a las cámaras. Es decir, la comisión son 8 diputados, 8 senadores, ¿no? Exactamente, tiene que tener el equilibrio de las representaciones. Que son 10 días hábiles, o sea, la comisión tiene 10 días hábiles para pronunciarse. Sí, siempre hablamos de 10 días hábiles. Lo mismo el tiempo que tiene el jefe de gabinete para elevar el DNU a la comisión. Los datos, los plazos que se manejan es, si vos contás los 10 días hábiles en cada una de las instancias, el decreto estaría listo para que vaya a las cámaras recién el 26 de enero. Las extraordinarias son hasta el 31 de enero. Con lo cual no le da tiempo a las cámaras para que puedan tratar, o sea, tienen que llamar entre el 26 y el 31 cada una de las cámaras a una sesión. Eso parece a propósito, porque toda esta confusión que tuvieron, supuestamente confusión con la fecha del decreto, da la sensación de que lo que buscaban era ganar tiempo en enero para que no lo trate el Congreso en enero, las cámaras, y además aprovechar la feria judicial de enero y que rija durante todo este tiempo el decreto igual. Aparentemente habría sido así, a pesar de que creo que fue Cuneo Libarona quien reconoció que habían cometido un error de no haber puesto una fecha. Uh-huh. Ahora, la idea es tratar de que esto rija, de hecho, salió Rodolfo Barra, el procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado durante el fin de semana, a decir que todo es perfectamente constitucional. De hecho, escribió un artículo en Infobae bastante impactante, donde decía que la Constitución le da al Poder Ejecutivo, al presidente de la Nación, atribuciones asimilables a las del rey en una monarquía, y que es obvio que estamos en emergencia, que no hace falta argumentarlo. Bueno, evidentemente Barra no tiene una visión democrática de la República, porque dice que como monarca se está equivocando bastante. Pero no olvidemos que él fue quien asesoró a Menem para los 550 decretos de necesidad de urgencia que él dictó durante sus 2 presidencias, cuando todavía no se habían incorporado a la Constitución con los límites que establece el artículo 99 en su cláusula tercera. O sea, era un tiempo en el cual el Congreso no intervenía, el Ejecutivo firmaba los decretos y solo si los cuestionaba la justicia podían caer, pero no tenía ningún rol el Parlamento durante la presidencia de Menem. Después sí pasó a tener un rol el Parlamento. En realidad, de todas maneras, como vivíamos en una república y el marco constitucional era de separación de poderes, era terriblemente violatorio la separación de poderes. Uh-huh. Imagínate que el poder legislativo quedó pintado y todos los cuestionamientos que se hicieron pasaban como tejos. No olvidemos que estaba la famosa mayoría automática o la mayoría de los milagros. En la Corte. De 5/9 en la Corte, que decía todo que sí. Esperemos que creo que esto no se va a repetir ahora. ¿No? Porque la Corte ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de qué se entiende por esas circunstancias excepcionales.
Si querés vamos por A ver, pasos. por qué, según Daniel Sapsay, con quien estamos conversando, es inconstitucional el decreto de Milei, que de última va a terminar con una decisión de la Corte? Hay que ver en qué plazo, ¿no? Cuán rápido le toca a la Corte opinar. Desde ya. Bueno, la inconstitucionalidad se basa en que, si querés, vamos repasando esta cláusula y vamos a ver por qué digo que es inconstitucional, que estoy acompañado prácticamente por toda la doctrina constitucional. Para dar solo dos nombres muy conocidos, me refiero a Roberto Gargarella y Antonio María Hernández. Y que podemos son de seguir con ideología. Ricardo Gil Lavedra. Perdón, sí, María, discúlpame. No, son constitucionalistas también que tienen como bagajes ideológicos distintos, pero no ha habido uno solo, salvo los del gobierno, que digan que es constitucional el decreto. Así es, porque, en fin, esa cláusula comienza diciendo que el presidente tiene prohibido el dictado de decretos de contenido legislativo, salvo cuando circunstancias excepcionales impidan la celebración del trámite normal que contempla esta Constitución para la sanción de leyes. Y saca, en todas circunstancias, 4 materias: fiscal, penal, partidos políticos y electoral. Pues bien, ¿cuáles son esas circunstancias excepcionales respecto de las cuales la Corte se ha pronunciado en muchos fallos? Un marco bélico, que haya guerra, un terremoto, un tsunami, es decir, una tragedia natural súbita. Bueno, los decretos de la época del coronavirus que por ahí van caen ahí, ¿no? Efectivamente, se alegaba, y en realidad estaba bien sustentado, yo lo dije, ahí estaba bien sustentado. La emergencia La sanitaria. epidemia era una emergencia sanitaria que requería de una decisión inmediata. Pues bien, y luego dice una situación de urgencia económica tal que impida la reunión del Congreso para poder decidir rápidamente. Bueno, para mí no se dan ninguna de estas circunstancias. Barra alega que hay una emergencia económica, pero el Congreso sí se puede reunir. De hecho, se va a reunir para extraordinarias con el temario que le mandó Milei, pero en ese temario Milei no incluyó el decreto, como para seguir ganando tiempo. Exactamente, María, es lo que sostuve desde el principio. No es cierto que haya algo que impida la reunión del Congreso, porque ellos mismos están llamando a extraordinarias y no tienen ningún tipo de escollo para hacerlo. Con lo cual la inconstitucionalidad es clarísima. Y la Corte, estamos charlando con el abogado constitucionalista Daniel Sapsay, pero esto tarde o temprano va a caer en manos de la Corte. Sí, es decir, vos empezás en la primera instancia y luego va a ir subiendo por las diferentes instancias hasta llegar a la Corte Suprema. La Corte Suprema no tiene plazos para dictar sus fallos, así que podrían ser años. Yo no creo que en este caso esto suceda así. Ahora, pero es un pálpito mío. Ahora, ¿cuánta incertidumbre? Porque a mí me llamó la atención, se habla mucho de seguridad jurídica, particularmente del sector empresarial, ¿no? La Asociación de Empresarios AEA, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Comercio Norteamericana, un montón de entidades empresarias que viven hablando de la necesidad jurídica de protección a las inversiones. Sale un decreto que borra de un plumazo 300 leyes, que abre toda esta incertidumbre, pues no sabemos cuándo se va a pronunciar la Corte, y salieron a festejar el decreto estas entidades. Sí, efectivamente, es algo muy, muy contradictorio, porque esto da pie para que un presidente luego, dentro de 4 años, 8, lo que fuere, por otro decreto deje todo esto sin efecto e imponga un sistema absolutamente opuesto a esto. Claro, si por lo cual una ley... es la inseguridad jurídica, lo que vos decís. La falta de previsibilidad, que es lo que menos permite que se hagan negocios. Claro, pues si un decreto hubiese ido en la dirección contraria con 300 leyes, estarían diciendo que es inseguridad jurídica, pero dado que es un decreto que va en dirección a lo que esos sectores empresarios, en todo caso, desean que ocurra, les gusta, que es legítimo, digamos, te puede beneficiar o perjudicar un decreto, pero si siempre tu argumento fue la seguridad jurídica, no hay nada más incierto que algo que así como llega por decreto, se puede levantar por decreto. Exactamente, queda como un precedente ya que así es en la Argentina y que el Poder Legislativo, entre comillas, está prácticamente pintado. Yo quiero aclararte que yo lo voté a Milei, lo dije, y que además sobre el fondo estoy de acuerdo con la gran mayoría de las medidas. No es eso lo que yo ataco, para que quede claro. Claro. ¿Y volvería a votarlo? Pienso que sí, porque hay que ver dentro de 4 años, ¿no?
Antes Pero no hay oportunidad para votarlo. aún con esta situación de violentar la división de poderes con este decreto. Digo, para un constitucionalista que entiende... Sí. Digamos que me desilusiona mucho porque me da la impresión que volvemos a lo que había antes, que por eso no voté a lo que había antes. De falta de respeto a las instituciones. A la Constitución y de legislar por decreto, exactamente. Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. Gracias, Daniel, un abrazo. Ha sido un placer, María. Hasta luego. Felicidades, feliz Igualmente, año feliz Adiós. año. Hasta luego. ¿Estamos desayunando, Guido? Sí, gracias a Leblé por el rico desayuno de nuestras mañanas. Medialunas, croissant, pan, chocolate y muchas cosas ricas más. Encontrá tu Leblé más cercano o ingresá a leblé.com.